Buen día a todos y a todas. Vamos a continuar con la reflexión del jubileo en la Biblia. Hemos visto el sentido general del jubileo en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a hablar sobre el año sabático. ¿Qué era el año sabático? El año sabático es donde Dios interviene en la economía para salvar la vida. Dios interviene en la economía de su pueblo para salvar la vida. Vamos al texto de Éxodo 23, 10, 11. 6 años podrás sembrar tu tierra y recoger sus frutos. El séptimo lo dejarás descansar, no lo cultivarás, para que coman los pobres de tu pueblo. Y lo que quede lo comerán los animales del campo. Harás lo mismo con tu viña y con tu olivar. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir Dios? Que está previendo que la economía funcione. Porque si, como se hace ahora, se va produciendo sin descansar la tierra, ¿no? Al final hay que poner más abono a la tierra para que produzca, ¿no? Entonces la tierra necesita descansar. Es algo que hemos perdido hoy día. Entonces Dios está previniendo, ¿no? Hay que dejarla de descansar para que siga produciendo. Y este tiempo es favorable para los pobres y para los animales. Tienen que comer lo que queda. ¿Verdad? Bien, es uno de los textos más antiguos que habla sobre el año sabático. Es la primera en gozar el privilegio divino de descanso. Aquí, la tierra. La tierra es el privilegio. Es la primera privilegiada en descansar, ¿no? El séptimo año. El verbo dejar descansar, literalmente significa aquí dejar libre, libertad. El ser humano tiene derecho. Nosotros tenemos derecho a trabajar la tierra, es verdad. Tenemos todo el derecho a trabajar la tierra porque el Señor nos ha dado esa orden, que trabajemos la tierra, ¿no? Y sacar provecho de ella. Pero Dios también defiende el derecho de la tierra a su descanso, ¿no? A su descanso, ¿no? No es solamente explotación de la tierra, sino también Dios defiende el derecho de descanso y su libertad, la tierra, ¿no? Los primeros beneficiados, los primeros beneficiados de esta liberación de la tierra son los pobres de tu pueblo, ¿no? Los pobres. Los segundos beneficiados son los animales del campo. La mención expresa a la viña y al olivar tiene su intención profética, pues estos dos cultivos eran exclusivos de los más ricos, ya que los ricos también tenían que dejar descansar la tierra, ¿sí?, de toda actividad agrícola. Dios impone un límite para defender los intereses de la tierra y de los pobres, ¿no? Es algo que hemos olvidado hoy día también, ¿no? Explotamos a la tierra tanto que ya estamos destruyendo el planeta. No la dejamos descansar, producimos y producimos y por lo tanto tampoco permitimos que el pobre, ¿no?, se alimente o tenga también su descanso. Luego nos dice en texto Éxodo 21, 1:11, cuando compres un esclavo, servirá 6 años. Estamos hablando del tiempo de la esclavitud. Cuando compres un esclavo, servirá 6 años. Y el séptimo año quedará libre sin pagar rescate. Es decir, antes de los 7 podía pagar rescate por ese esclavo y sacarlo libre. Pero al séptimo año no era necesario pagar ya rescate. Automáticamente quedaba libre. Entonces el esclavo quedaba libre al séptimo año,
cuando cumplía su libertad, ¿no? El esclavo no podía esperar en tiempos de liberación. Por eso Yahvé, ¿no?, ordena, ¿no?, da la ley de dar libertad a los esclavos al 7.º año. No debe haber esclavos. Igual, ¿no?, hoy hay otro tipo de esclavos, ¿no? Los esclavos que estamos únicamente viviendo con el sueldo mínimo, por ejemplo. Somos esclavos. No tenemos vida digna. Vayamos al texto 21-23. ¿Qué marcado? Fue marcado por la historia del pueblo. El texto sobre el descanso de la tierra quizás es más antiguo que el texto sobre la liberación de los esclavos. La legislación, no nos permite descubrir el primero o el último, pero el hecho que el texto nos diga perdón de las deudas cada 7 años, el perdón de las deudas cada 7 años, si ustedes recuerden, ¿no?, que hace algún tiempo la Iglesia cambió el Padre Nuestro de deudas a ofensas. Cuando el texto habla exactamente de perdonar las deudas, igual, ¿no es cierto?, el esclavo queda libre. Igual si tú tenías un préstamo, ¿no?, prestaste dinero, al 7.º año deberías perdonar las deudas, ¿no? Por eso se habló mucho en América Latina de perdonar la deuda extranjera. Si Israel escucha la palabra de Dios, no habrá pobres. Si escuchamos la palabra de Dios, no habrá pobres. Los pobres los fabricamos nosotros por nuestro egoísmo, por nuestra ambición de poder, ¿no? Fabricamos los pobres, ¿no? No es voluntad de Dios. Si hay pobres, le debes prestar lo que necesita para remediar su indigencia. La cercanía del año sabático no debe ser motivo para no prestar, ¿no? También este era un juego de la ley, ¿cierto? Como ya se acerca el año sabático, no presto, porque, ¿no?, tengo que, o prácticamente lo voy a perder, ¿cierto? Entonces, es importante entonces, ¿no?, entender y comprender que la palabra de Dios siempre defiende la vida del más pobre, del más pobre. Sobre la liberación de los esclavos, es claro, 7.º año deben quedar todos libres. La finalidad de esta legislación deuteronómica es que no haya pobres en medio del pueblo judío. Recuerda que tú fuiste esclavo en Egipto, ¿no? Por eso, entre ustedes no hay pobres. Por eso, se debe escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. La remisión de la deuda cada 7 años no debe, por lo tanto, inducir a no prestar dinero, sino siempre estar dispuesto a ayudar a los pobres. Así perjudique mi bolsillo. Porque si no, habrá más pobreza. Luego tenemos en el siglo o en el año 588 antes de Cristo, más o menos en el tiempo de Isaías y el rey Sedecías, ¿no?, por presión de Jeremías, el rey Sedecías va a dar un decreto. Dice, va a proclamar un año sabático, la libertad de todos los esclavos. Pero cuando llega la noticia que el ejército de Egipto venía en ayuda de Jerusalén, entonces todos
regresaron otra vez a la esclavitud. Había necesidad, entendemos, ¿no? Dar decreto, pero como tenía necesidad de los esclavos para enfrentar a la esclavitud, no vuelve los regresa nuevamente a la esclavitud, ¿no? Cosa que Dios reprocha, ¿no? Reprocha, ¿no? Por eso, hermanos y hermanas, vayamos comprendiendo el sentido del año sabático y del día sábado, descanso, día del Señor, año sabático, perdonar las deudas, libertad de esclavos, descanso de la tierra, ¿no? Y tiene que ver con la economía del país, ¿no? Si eso nosotros lo practicamos o lo practicáramos, nuestro sistema de gobierno, estaríamos en mejores condiciones de vida. Buen día, hermanos y hermanas, ¿no? Continuaremos en otro momento. Paz y bien con justicia social.